Vamos a comenzar ahora con el desarrollo de la unidad 8 del programa de Derecho Penal, donde encontramos a la legítima defensa. Como dijéramos en la oportunidad anterior, cuando trabajábamos la antijuridicidad en general, vimos que existen varios tipos permisivos en la legislación penal y en otras ramas del derecho también. Encontramos de esa forma en el Código Penal a la legítima defensa, al estado de necesidad justificante en la parte general. Sin embargo, existen otras causas de justificación en la parte especial del Código y son causas de justificación específicas para ciertos delitos. Así, por ejemplo, podemos mencionar el artículo 86, inciso primero del Código, donde encontramos a la causa de justificación especial denominada aborto terapéutico. También encontramos en el artículo 152 una causa de justificación específica para el delito de violación de domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a agotar el análisis de las causas de justificación en la parte general, vamos a ver que existen otros permisos legales. Sin embargo, ahora vamos a detenernos específicamente en la legítima defensa. La legítima defensa, como venimos trabajando en esta misma línea argumental, es un supuesto de excepción. Bien, la ley en principio no autoriza a la defensa propia, ¿sí? Siempre que exista otro medio de defensa, la ley siempre va a exigirnos que usemos ese otro medio de defensa. ¿Por qué? Porque en definitiva, a nivel de antijuridicidad, algo que es común a todas las causas de justificación es el elemento necesidad. Tanto para el estado de necesidad justificante, donde encontramos un conflicto de bienes jurídicos, donde tenemos que sacrificar uno de menor valor para intentar salvar uno más valioso, en la legítima defensa va a suceder lo mismo. En la legítima defensa o defensa propia vamos a encontrarnos con un supuesto en el cual el autor no puede recurrir a otros medios de defensa, ya que no tiene, por ejemplo, un oficial de justicia cerca, se encuentra solo, amenazado por el agresor y tiene que agredir a esa persona que lo está atacando injustamente. De esa forma, el ordenamiento jurídico, el ordenamiento penal, autoriza a esta persona a defenderse, ¿sí?, en este supuesto de excepción. Vamos a encontrar tres clases de legítima defensa contempladas en el Código Penal. Están en el artículo 34, incisos 6 y 7. Vamos a encontrar allí la de legítima defensa propia, la legítima defensa de terceros y la legítima defensa denominada privilegiada, también denominada legítima defensa de la propiedad. Comencemos a ver los supuestos, los presupuestos que exige el Código Penal para poder hablar de legítima defensa. El primer requisito o el primer elemento del tipo objetivo de un tipo permisivo, que es la legítima defensa, es la existencia de una agresión ilegítima. ¿Qué es la agresión? La agresión es una acción que causa un daño a una persona. Bien, es una acción que causa un daño a una persona. Ya al decir acción, estamos refiriéndonos a actividades del hombre, ¿sí? No podemos reaccionar en legítima defensa contra el ataque de un perro muy bravo, por ejemplo. En esos casos estaríamos en el ámbito del estado de necesidad justificante, donde sacrificamos un bien jurídico de menor valor, que es la vida del perro, para salvar, ¿sí?, la vida nuestra, la vida propia. Entonces, en este caso, comenzamos a analizar la agresión. Esa agresión va a constituir una acción de un agresor, bien, un agresor ilegítimo que está atacando a una persona que no tiene otro medio más que defenderse. Esa agresión tiene que ser ilegítima. ¿Qué quiere decir ilegítima? Ilegítima quiere decir antijurídica. Antijurídica quiere decir una conducta que no esté justificada. Es decir, que la acción del agresor no tiene que estar justificada previamente. Vamos a trabajar con un ejemplo. El sujeto A agrede a B sin ningún motivo aparente, sin ninguna causa aparente, y luego B, para defenderse, agrede al sujeto A. El sujeto A, que fue el que desencadena la agresión de B, no va a poder defenderse legítimamente. ¿Por qué? Porque su agresión es ilegítima, bien, no así la agresión del sujeto B. El sujeto B está obrando en legítima defensa, quiere decir que la conducta del sujeto B va a aparecer justificada y por ende no va a haber una agresión ilegítima. La agresión del sujeto B es legítima, está justificada, está amparada por un permiso legal dentro del ordenamiento jurídico. Ya dijimos entonces que el concepto de agresión excluye los casos de ataques de animales o de eventos de la naturaleza, como puede ser un viento fuerte, una tormenta, bien. Y también tenemos que excluir los casos de ausencia de conducta. Los casos de ausencia de conducta, recordamos, ya lo habrán visto en unidades
Anteriores son la fuerza física irresistible, los actos reflejos y los estados de inconsciencia absolutos, de forma tal que una persona no podría defenderse legítimamente de quien lo ataca, por ejemplo, durante un supuesto de sonambulismo. Recuerden que una causa que excluye la acción es el sueño, ¿sí? Es la inconsciencia absoluta, entonces uno no podría reaccionar en legítima defensa en esos casos. Sí podrá hacerlo por vía del estado de necesidad justificante si se dieran los presupuestos. Es muy importante, además de la agresión y el concepto de ilegitimidad que se refiere a la ausencia de causas de justificación para realizar esa agresión, es que esa agresión tiene que ser actual, esa agresión tiene que estar presente. ¿Por qué? Eso nos lleva al tema de los límites temporales de la defensa legítima. La legítima defensa exige una agresión que esté en curso, una agresión que genere un estado de peligro para el bien jurídico. ¿De dónde surge este supuesto de la actualidad? Cuando leemos el inciso B del artículo 34, inciso sexto, vamos a encontrarnos con que el Código exige necesidad racional del medio empleado, tanto para impedir la agresión como para repelerla. Eso nos da la idea de actualidad. La agresión tiene que estar presente en ese momento. Una vez que la agresión finaliza, una vez que la agresión termina, todo lo que el sujeto que ha sido agredido previamente realice ya no va a estar dentro del marco de la justificante, sino que ya será venganza. Bien, la agresión entonces tiene que ser actual o inminente. Inminente quiere decir próxima a ocurrir, quiere decir que en ciertos supuestos el ordenamiento jurídico acepta la legítima defensa aun cuando no haya comenzado propiamente la agresión. Trabajemos otro ejemplo. El sujeto A increpa al sujeto B diciéndole que lo va a matar. El sujeto A, luego de esta amenaza proferida con mucho odio, mucha bronca, mucho resentimiento, se dirige hacia un cajón donde tiene guardada un arma de fuego. En el momento en que él abre el cajón, el sujeto B golpea al sujeto A en la cabeza, impidiendo de esa forma bien que se comience a realizar la agresión. En esos casos, la conducta va a parecer justificada, aun cuando la agresión propiamente dicha todavía no ha comenzado a realizarse, es decir, el sujeto B aún no disparó. Pero ¿qué sucede? El Código nos deja, para el momento de obrar en legítima defensa, que la impidamos, bien, que ya podamos evitar que eso ocurra. Entonces, la inminencia de la agresión sería el supuesto en el cual la agresión está próxima a ocurrir. Y también, por supuesto, repelerla una vez que esa agresión ya ha comenzado. Es muy importante determinar esos límites temporales para poder trabajar dentro del ámbito de la legítima defensa. El segundo requisito objetivo, segundo requisito del tipo objetivo de la legítima defensa es la necesidad racional del medio que se emplea. Y vamos a encontrar dos supuestos, la necesidad por un lado y la racionalidad por el otro. La necesidad se refiere a un supuesto en el cual el sujeto no cuenta con otro medio para defenderse. Como dije al principio, la necesidad es un elemento común a todas las causas de justificación, de forma tal de que si no existe una necesidad real de utilizar un medio lesivo para lograr la defensa, no debemos utilizarlo. Si tenemos un medio menos lesivo, es el medio que tenemos que utilizar. El autor debe tratar de evitar la agresión. Por ejemplo, la agresión de un sujeto que se encuentra en un estado de ebriedad que apenas le permite mantenerse en pie, probablemente pueda ser repelida escapando, ¿sí? Corriendo, alejándonos de ese sujeto que se encuentra en estado de ebriedad. No hace falta llegar al supuesto de golpearlo o de utilizar golpes de puño o elementos contundentes para realizar la defensa. Entonces, en esos casos, vamos a negar la existencia de necesidad. Es una agresión que no es necesaria, se podía repeler de otra manera o se podía evitar de otra forma. Cuando el Código se refiere a la racionalidad, está haciendo referencia a la proporcionalidad. No debemos confundir esa proporcionalidad con la del estado de necesidad justificante, que es muy distinta. En el estado de necesidad justificante se sacrifica un bien de menor entidad para intentar salvar un bien de mayor entidad, aun cuando esto no suceda, aun cuando no sea exitoso el salvamento, de todas maneras la conducta va a parecer justificada. En la legítima defensa, sin embargo, esto no es así. Yo puedo matar en legítima defensa hasta para defender mi propiedad. Bien, la propiedad vale menos que la vida del ladrón, por supuesto, pero de todas maneras el Código autoriza
a la realización de esa conducta. Porque lo que se exige en la legítima defensa, a diferencia del estado de necesidad, es que no exista una grosera desproporción entre el medio que se utiliza para repeler la agresión. Entonces, pensemos lo siguiente: la proporcionalidad se refiere a la entidad de la agresión que está siendo sufrida por la víctima, bien, y el medio que se utiliza para repelerla. Seguramente que esto deberá determinarse, como muchas de las otras problemáticas que encontramos en la teoría del delito, en cada caso particular. Es decir, una persona de una contextura física normal, media, que ataca a otra que tiene una contextura física muy superior, no sería racional la defensa de esta última persona que toma un arma de fuego para repeler golpes de puño del agresor. En ese caso, hay una grosera desproporción entre los golpes de puño de esta persona que tiene una contextura física media y utilizar el arma de fuego por parte de una persona que cuenta con mayores medios para defenderse por sí mismo con golpes de puño o con empujones, por ejemplo. Entonces, eso se determinará en cada caso particular. Les recomiendo para esto un caso donde una mujer que es inválida cuenta con un rifle que guarda debajo de la cama y sufre una agresión de unos ladrones que ingresan a su casa a apoderarse ilegalmente de ciertos objetos. En esos casos es interesante el análisis donde esa mujer, al ser paralítica, no contaba con otro medio, no podía defenderse de otra manera más que con ese rifle, y lo que podríamos discutir en definitiva es la proporcionalidad si estos ladrones no se encontraban armados. Finalmente, el tercer requisito de la legítima defensa propia es la falta de provocación suficiente, que se refiere a que el autor no haya provocado o que no haya desencadenado esa agresión ilegítima. Hay una especie de paralelo con el estado de necesidad justificante. En el estado de necesidad justificante se exige que el autor sea extraño al mal. Bien, eso lo dice expresamente el 34, inciso 3. Un mal mayor inminente al cual ha sido extraño. Pasa lo mismo en la legítima defensa. Tiene que ser extraño el sujeto que se defiende, ¿sí? No tuvo que haber provocado, no tuvo que haber generado esa situación de agresión ilegítima. Finalmente, en el tipo subjetivo vamos a encontrar que el autor debe representarse esos elementos. De otra forma, estaremos ante el caso analizado en la unidad 7 de configuración parcial de las causas de justificación. Luego encontramos las otras dos clases de legítima defensa, que son la legítima defensa de terceros, que es cuando el sujeto que está siendo agredido no es la propia persona, sino que es un tercero. Y también encontramos la defensa privilegiada cuando se dan los presupuestos del artículo 34, inciso sexto, última parte, referidos al escalamiento, la nocturnidad, que en general podemos englobarlos bajo el siguiente fundamento. Durante la noche es más difícil conseguir ayuda, es más difícil obtener un medio de defensa, por lo tanto la ley es más flexible en esos casos, ya que privilegia la defensa en el sentido de que no interesa el daño que se le ocasione al agresor. Bien, la última parte del 34, inciso sexto, dice cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.